Nos acompaña a esta hora el fiscal nacional Ángel Valencia. ¿Cómo está, fiscal? Muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Mesa Central. No, buenos días, Álvaro. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de muchos temas, pero quiero partir por las pensiones de gracia, que ha sido una de las controversias de la semana. ¿Por qué decide abrir una investigación penal por pensiones de gracia? ¿Podría haber hechos constitutivos de delito, por ejemplo? Mire, en cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales, cada vez que hay información en la prensa que da cuenta de un hecho que reviste interés, en el cual la Contraloría General de la República ha emitido un pronunciamiento por razones de prudencia y de buena gestión, suelo requerir informes a las unidades especializadas de la Fiscalía para los efectos de que estas manifiesten desde el punto de vista técnico si no hay o no justificación para abrir una investigación. Solicité ese informe a la unidad anticorrupción y la unidad me reportó que efectivamente había mérito para que iniciásemos de oficio una investigación porque había antecedentes de hechos que podían revestir caracteres de delito y por ese motivo, había consideración de ese informe, es que dispusimos la apertura de esa investigación. ¿Fraude al fisco? ¿Adulteración de instrumento público? ¿Cuáles podrían ser esos delitos? Y podría haber también, por ejemplo, fraude de subvenciones, es decir, personas que entregaron información falsa con el objeto de poder acceder a alguna de estas pensiones, podría haber alguna prevaricación administrativa. En definitiva, son todas hipótesis iniciales que en la medida que se vayan esclareciendo los hechos podrá establecerse en primer lugar si se cometió un delito o no se cometió delito alguno, ¿no es así? Es importante, siempre recalco esto, a veces hasta en la majadería, el que pueda haber una situación ilegal no necesariamente constituye un delito, hay irregularidades de distinta naturaleza y de distinta gravedad. En este caso lo que a nosotros nos corresponde establecer es si dentro de los hechos que efectivamente ocurrieron se cometieron delitos y eso es lo que vamos a establecer. ¿Se va a investigar a personas que fueron condenadas por delitos graves, que hayan recibido pensiones o que personas sin certificación médica de daños hayan recibido la pensión? ¿Cómo va a ser el foco ahí? Esta causa la asignamos al fiscal regional metropolitano occidente, el fiscal Marcos Pastén, que acaba de asumir esa función hace algunos días. Los focos de la investigación corresponderán al fiscal regional y a su equipo, definirlo, si vamos a poner el énfasis en los beneficiarios de las pensiones o en la forma como estas fueron otorgadas. Yo no quisiera anticipar dicha situación. Yo creo que muy probablemente, considerando las cosas como normalmente ocurren, generalmente el énfasis inicial comienza partiendo de la base de los hallazgos de la Contraloría General de la República y los estudios y los informes de la Contraloría suelen centrarse en el actuar o en las acciones realizadas por los funcionarios públicos, no más que por los beneficiarios. En algún momento probablemente también, si hay mérito, es posible que se dirija hacia los beneficiarios, pero ¿qué es lo que ocurre en definitiva con la investigación? El fiscal Pastén tendrá que definirlo. Yo suelo insistir, había consideración de que una investigación que se inicia como consecuencia de hallazgos de la Contraloría, muy probablemente el foco comience por ahí, pero a mí no me corresponde dirigirla, sino que al fiscal Pastén. Y considerando eso mismo, uno pudiese suponer que podría haber funcionarios de gobierno imputados, ¿no? En la medida que avance la investigación, es difícil, probablemente uno puede especular pensando que si se encontraran hechos que constituyen esas características de delito, que son propiamente constitutivos de delito, algunas diligencias podrían estar orientadas hacia funcionarios públicos. No cabe duda que cuando uno investiga delitos en los que participan empleados públicos pueden terminar teniendo la calidad de imputados sin que finalmente tengan la calidad de condenados. Eso uno lo puede establecer, pero sin perjuicio de que uno no quiero caer en la respuesta fácil de que todo son especulaciones. Eso es posible que ocurra, pero no significa que necesariamente terminen condenados. Una investigación de esta naturaleza suele ocurrir de esa manera. Ahora, siguiendo la lógica de lo que usted nos dice, fiscal, la mayoría de los artículos del Código Penal que se invocan para abrir esta investigación que mencionábamos aluden a la responsabilidad de funcionarios públicos y eso da cuenta que hay una mayor responsabilidad de estos funcionarios de que quienes accedieron de manera fraudulenta a la pensión. Pues uno pudiese suponer que ahí va a estar el foco, ¿no? Son responsabilidades distintas. Efectivamente, dependiendo de la situación que finalmente se esclarezca, podríamos llegar a hipótesis en las cuales son los funcionarios públicos los que son merecedores de sanciones más graves que quienes no tienen esa calidad o que son los que reciben, o incluso que quienes reciben no tengan reproche penal alguno y que quienes tengan reproches sean los empleados públicos y viceversa, que los empleados públicos hayan sido engañados. Lo central es que generalmente, tal como usted muy bien destaca, normalmente cuando se trata de asuntos de dinero fiscal, los empleados públicos tienen un reproche más severo que quienes no tienen esa calidad. Ahora,
En este clima de inseguridad, esta sensación que aparece en todas las encuestas, ¿no? Parece ser una mala señal, ¿no? Entregar estas pensiones de gracia. Yo no quisiera emitir una opinión sobre ese punto porque creo que entro en el ámbito de la política y especialmente de la política contingente, porque implicaría emitir un juicio acerca de la pertinencia o la conveniencia de entregar pensiones de esa naturaleza. Sobre ese punto yo preferiría omitir opinar. Se lo planteo porque son personas condenadas por delitos graves, básicamente. Hasta donde entiendo, hay algunas personas que tienen condenas previas, pero otras que no tienen esa calidad. Es la investigación la que va a tener que establecer finalmente qué tipo de irregularidades se cometieron, si esas irregularidades tienen carácter, aunque al parecer, según la Contraloría, ya se habrían establecido algún tipo de ilegalidades, pero si esas tienen connotación penal o carecen de ella, es perfectamente posible que alguien no tenga antecedentes penales y que haya intentado engañar al gobierno para obtener una pensión de gracia y no tener antecedentes penales previos. Para estos efectos, esa es una circunstancia más, que no, desde el punto de vista penal no siempre va a tener relevancia. Lo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también dice nosotros no tenemos las facultades para establecer las sanciones, los daños que sufrieron las personas y por lo tanto se nos está poniendo una responsabilidad. De hecho, enviaron un oficio hace tiempo al gobierno que no fue respondido. ¿Cómo se evalúa eso? Porque lo que dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en esta materia, prácticamente no fue rebatido. Va a ser la investigación la que establezca si finalmente eso se fue respondido o no fue respondido, si esa es específicamente la respuesta del instituto y cuando ello se planteó, si estaba dentro del margen de sus atribuciones o no, si los distintos órganos del Estado, las distintas autoridades que intervinieron en esto actuaron dentro del ámbito de sus atribuciones. Pero creo que desde el punto de vista de la comunidad, lo que me interesaría insistir o recalcar, el Ministerio Público es un organismo autónomo constitucionalmente. A veces las personas olvidan que nosotros no dependemos del gobierno. Dicho en simple, el presidente de la República es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, pero no es nuestro jefe. Nosotros somos como el Banco Central o la Contraloría, sí. Somos autónomos constitucionalmente y esa autonomía nos permite investigar con objetividad, o por lo menos nos da condiciones objetivas para investigar de esa manera estos hechos de una manera de modo que la ciudadanía pueda tener la tranquilidad de que vamos a hacer, con los medios que tengamos a nuestro alcance, el mejor esfuerzo por esclarecer los hechos tal como ocurrieron. Vamos a otro tema, fiscal. Katy Barriga, ¿sienten que es una derrota para la Fiscalía que la Corte de Apelaciones haya mantenido en arresto domiciliario a la exalcaldesa de Maipú? Bueno, no, la Corte de Apelaciones de Santiago no otorgó lo que la Fiscalía pidió, porque estimó que no había mérito suficiente para ello. Es una decisión preliminar. Las medidas cautelares, la prisión preventiva es un medio, no es un fin en sí mismo. El fin, en este caso el del trabajo de los fiscales, es esclarecer los hechos, establecer qué es lo que ocurrió, ejercer la acción penal y si alguien ha cometido un delito, solicitar a los tribunales y acompañar las pruebas necesarias para que a esa persona se les condene. Las medidas cautelares, la prisión preventiva es un medio. ¿Es un medio para qué? Un medio para asegurar que a las personas en las que se investigan se presenten ante los tribunales, estén disponibles, para que no estemos postergando audiencias porque esas personas no se presentan, para que no se den a la fuga, para que no interfieran en los testigos, para que no agredan a las víctimas. Esa es la finalidad de las medidas cautelares, pero son medios, no son fines. Aquí la tarea continúa, nos queda mucho por delante. ¿Y no hay una autocrítica de la Fiscalía por no haber acreditado con una pericia el real déficit de Maipú y a quién corresponde, por ejemplo? Mire, siempre todo se puede hacer mejor. O sea, no hay ninguna actividad humana que esté carente de la posibilidad de realizarse de mejor modo, pero las fiscales actuaron de buena fe, con profesionalismo y objetividad. Un procedimiento oral y público permite que la comunidad haya podido ver el desempeño de las fiscales en vivo y en directo y conocer los argumentos de la Fiscalía. Siempre todo se puede hacer un poco mejor, pero estamos familiarizados con la posibilidad de que durante el procedimiento, incluso muchas veces en procedimientos que terminan con condenas y con condenas efectivas, hay audiencias en las cuales hacemos alguna petición y el tribunal no la conceda. Eso es parte de la actividad rutinaria. Lo importante es que son resoluciones intermedias, la prisión preventiva o las medidas cautelares son un medio, no son un fin en sí mismo. Lo que realmente importa es poder esclarecer los hechos a cabalidad, de una manera profesional y confiable y objetiva,
y en caso de que se establezca finalmente que se cometieron delitos y cuáles fueron ellos, perseguir la responsabilidad de los autores y que se les impongan las condenas más severas que establece la ley. Y que nosotros hagamos nuestro trabajo para conseguir ese resultado final, que es el que más importa, que es el que realmente importa. Sí, usted criticó las condiciones en que se están cumpliendo estos arrestos domiciliarios, en el caso de Katy Barriga, de Camila Policy, por ejemplo, también fotos al lado de la piscina, en fin. ¿Qué se puede hacer para modificar eso? Sí, más allá de la situación particular de estos dos casos, ¿no? De la imputada Policy, de la imputada Barriga y de otras tantas situaciones también que suelen ocurrir con frecuencia en materia de delitos de cuello blanco o en materia de delitos de corrupción. Ocurre que la medida cautelar de arresto domiciliario es una medida que hoy día se cautela con recursos de carabineros, es decir, carabineros que en lugar de estar en la calle patrullando en funciones preventivas tienen que ir a mirar. Tienen que ir a verificar si se están cumpliendo. Claro. Que los imputados cumplen en sus viviendas, pero que constituyen los hechos para los casos en los cuales las personas son finalmente condenadas, la forma de cumplimiento de esa condena en un porcentaje muy significativo. ¿Por qué? Porque es importante entender, y aquí es la razón de la observación que estamos haciendo, y nuestra propuesta de que esto se enmiende, pero así lo vamos a plantear ya en el contenido de la cuenta pública anual del próximo año, que es la etapa en la que formalmente podemos hacer esos planteamientos, que el arresto domiciliario es luego, cuando una persona es condenada, abonado a la pena. Es decir, si estuvo 5 años en arresto domiciliario, esa persona es condenada a 7 años, estos 5 años previos de arresto en su casa se le abonan a estos 7, de manera que cumple 2. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de estafas piramidales, en el caso de Rodríguez y Asociados, u otras estafas de esa naturaleza, en las cuales los imputados han cumplido a veces la totalidad de la pena a que se les impuso mediante el arresto domiciliario que tuvieron en su casa, y con indiferencia de si sea nocturno, simplemente nocturno o total. Ahora, ¿por qué esto causa reparos o observaciones? Porque la regla general en nuestro derecho, por lo menos en el derecho chileno, es que si una persona va a ser exceptuada de cumplir una condena en la cárcel, una condena tan larga como una condena de 5 años, por ejemplo, requiere un informe técnico previo, un informe social previo que se establezca que para la sociedad y para la reinserción social de ese individuo es más conveniente exceptuarlo del cumplimiento del régimen general de penas, como cualquier ciudadano, y permitirle cumplir en su casa. Pero cuando usted está en arresto domiciliario, ese informe no se requiere, ese informe no lo piden, es un cambio, es casi simplemente automático, decir que como usted estuvo en arresto domiciliario, entonces la forma se le abona ese periodo de la condena, y en consecuencia todo este análisis previo de informes sociales, de prueba de que esto es conveniente para la reinserción social del individuo, estas resoluciones judiciales que así lo declaran, declaran esta conveniencia, que son eventualmente hasta incluso apelables y revisables en la Corte de Apelaciones, nos las saltamos porque esta persona estuvo en arresto. Y además, y aquí viene el segundo inconveniente, esa es la primera. El segundo es que esto ha originado que particularmente en delitos de corrupción y de cuello y corbata, el incentivo esté puesto para la dilación de los procedimientos. Es decir, muchas defensas, para los efectos de asegurar que sus clientes, hacia sus defendidos, abonen la mayor cantidad de tiempo posible en sus casas, de modo que en la condena futura puedan imputar todo ese tiempo a aquel que se le imponga en la cárcel en caso de ser condenado, abusan del procedimiento recurriendo a instancias en las cuales aún tengan la certeza que es probable que pierdan, interponen recursos o requerimientos para asegurar, para dilatar el procedimiento. Ejemplo, el Tribunal Constitucional. Algunas defensas a sabiendas incluso de que hay jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, en orden a rechazar tales peticiones de una cierta naturaleza, va al Tribunal Constitucional 1, 2 veces, con el objeto de suspender el procedimiento penal, dilatar el procedimiento y que sus clientes estén abonando tiempo. Entonces, la forma como está regulado hoy día el arresto domiciliario implica en los hechos, eludir las normas de control judicial acerca de la conveniencia e inconveniencia de una persona que cumpla la pena en libertad, por la vía de este abono automático. Exacto. Y segundo, dilatar los procedimientos indebidamente, estirando la decisión definitiva, y eso daña las posibilidades probatorias de la Fiscalía, porque las víctimas se desincentivan, las víctimas pierden motivación, los carabineros son trasladados, etcétera, postergando y más también dañando la posibilidad de que condenemos finalmente. ¿Y qué se hace entonces?
Entonces queremos proponer en el contexto de esa cuenta pública, entonces, es que definitivamente se establezca la posibilidad de que esos arrestos domiciliarios no deben ser abonados o se establezcan restricciones mayores respecto de su otorgamiento, porque insisto, además hoy día se están hasta incluso controlando, insisto, a través de carabineros, cuya función todos entendemos que es principalmente preventiva, claro, y no estar verificando. O sea, traen recursos además. Bueno, el nuevo presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, dijo que era preocupante que se cuestiona a los jueces por decretar o no prisión preventiva a propósito de estas mismas críticas. Me parece que las instituciones nos debemos el respeto necesario para mantener la estabilidad del diálogo sano, ¿no? El Ministerio Público, cuando interpone una apelación respecto a una resolución, no está emitiendo una crítica a un poder del Estado, sino que simplemente está tratando de revertir una resolución judicial, y entiendo que el ministro Blanco no se está refiriendo a esa situación. Y luego también, cuando hacemos un comentario, una observación respecto de una ley que está provocando efectos indeseados, yo también entiendo que el ministro Blanco no se refiere a esa circunstancia. Yo entiendo que él se refiere a críticas que decían en relación con que existía un abuso general de la prisión preventiva, sin especificar si ese abuso venía de la Fiscalía, si ese abuso venía del Poder Judicial. Y creo que yo comparto la idea de que, tal como el ministro Blanco, el Poder Judicial estima que no es conveniente que se emitan críticas genéricas, ¿no?, o generales, o abstractas al Poder Judicial en función de ciertas resoluciones particulares. Porque yo también sentiría la misma molestia si se emitiese una crítica general respecto al Ministerio Público por parte de otras instituciones, en contra de la Fiscalía, por actuaciones puntuales que pueden ser eventualmente revertidas después por las jefaturas del Ministerio Público. Yo en ese sentido solidarizo con sus observaciones. ¿No cree que sean respuesta a lo suyo? No, yo entiendo que no es así. Porque de hecho no es un sallo que yo haya creído que tenga que ponerme, ¿ok? No tiene que ver con eso. Porque normalmente el Poder Judicial está familiarizado con las circunstancias de que si hay una resolución con la que no estamos conformes, nosotros vayamos a apelar y por supuesto, de manera alguna puede entenderse que constituye una crítica al Poder Judicial manifestar públicamente los fundamentos por los cuales creemos que esa resolución debe revocarse. No, yo entiendo que esa crítica no iba dirigida hacia nosotros, no. O al ministro, que también el ministro había dicho, el ministro Cordero. Que... Sí, bueno, ahí yo no quisiera especular sobre hacia quién se dirigió el ministro, pero yo no me sentí... ¿Pero usted está de acuerdo con los dichos del ministro, que se abusaba de la prisión preventiva? El ministro Cordero ha dado explicaciones respecto a qué es lo que se quería referir. Pero si yo saco esa frase, la aíslo, ¿okay?, la desprendo de las explicaciones que él dio. ¿Sí? Si yo fuera una frase en abstracto, ¿okay?, estoy profundamente en desacuerdo. Estoy profundamente en desacuerdo porque me parece que los tribunales chilenos actúan conforme a derecho. Estoy profundamente en desacuerdo además porque, tal como el propio presidente de la Corte Suprema manifestó, en 8,5 de cada 10 veces los juzgados de garantía acogen las peticiones de prisión preventiva de los fiscales, y 9 de cada 10 veces el Poder Judicial, las Cortes incluso, sí, ¿okay?, si se considera el fallo de la Corte, es 9 de cada 10 veces el Poder Judicial acoge esas peticiones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir aquello que los fiscales no están pidiendo prisiones preventivas en los casos en los cuales, conforme a la jurisprudencia, procede pedirlo. O sea, es decir, hay jurisprudencia bastante estandarizada, bastante confiable respecto a los casos en los cuales procede pedirlo y de los casos en los cuales ello resulta improcedente. Por lo tanto, los fiscales no están pidiendo de más, ¿ok?, ni tampoco los jueces, ni tampoco enfrentamos una situación en la cual los jueces no estén acogiéndolas nunca, prácticamente nunca. Es decir, tiene bastante coincidencia respecto a los casos en los cuales los fiscales tienen que decretarlas y en los casos en los cuales los tribunales entienden también que hay que concederlas, con un margen de desacuerdo que es bastante prudente. Yo incluso hasta uno podría pensar que quizás la están pidiendo poco, porque si resulta que en 1 de cada 10 no nos están excediendo, quizás estamos siendo demasiado conservadores. Pero más allá de eso, me parece que no. Y segundo término, más que esta aproximación de la prudencia con la que actúan los fiscales, están básicamente pidiendo cada vez que, conforme a nuestra jurisprudencia, procede. Mal podría haber abuso en aquello. Y en segundo término, porque mal podría entenderse que haya abuso cuando esas medidas cautelares son decretadas, la prisión preventiva, después de que un fiscal, que forma parte de un órgano autónomo, la solicita, expone sus argumentos en una audiencia pública, es sujeto a debate por un abogado defensor, siempre un abogado defensor que representa los intereses del imputado, ante un juez que es imparcial, que no es objeto de presión y que forma parte también de un tribunal
imparcial, que como consecuencia de ese debate y conforme a la ley, el tribunal resuelve y que incluso esa resolución puede ser apelada. Yo no entiendo qué abuso podría haber en una situación de ese tipo. ¿Existe, cree usted, un dispar criterio de los jueces en los casos de corrupción? ¿Por qué se lo digo? Porque, ¿cómo se entiende que en el caso de Democracia Viva, por ejemplo, un fraude de 426 millones de pesos, sí haya prisión preventiva para los imputados, se les saque además con estos chalecos amarillos, con toda esa puesta en escena? Y en el caso Barriga, el fraude podría ascender a 30.000 millones y está en la casa, haciendo yoga. Bueno, mi opinión sobre el particular ya la manifesté en los días pasados, digamos, y creo que los fiscales, la fiscal Encina, que está a cargo de la causa, también la reiteró junto con la fiscal Parra en garantía y ella individualmente en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero este es uno de cada 10. Uno de cada 10 casos en los cuales no compartimos opinión, pero es la forma como funciona un poder judicial en un sistema democrático. Hay otras circunstancias que entiendo que la Corte habrá tenido en consideración para estimar que pese a esos argumentos y pese a nuestra posición, en este caso no había mérito, y en un Estado democrático de derecho es lo que nos corresponde seguir adelante y acatar esa resolución. Ya, pero usted dice es la excepción, no es que existe una disparidad de criterio permanente entre los jueces. Lo que ocurre es que en Chile, por el sistema judicial que tenemos y el sistema de precedentes, hoy día los fallos previos de los tribunales no son necesariamente obligatorios para los tribunales inferiores. Por lo tanto, los jueces no tienen por qué todos fallar igual siempre y de la misma manera. Hay un margen en el cual los jueces pueden disentir unos de otros en nuestro sistema judicial, y los fallos previos de tribunales superiores no son necesariamente obligatorios para los tribunales inferiores. Pero eso no me parece que sea necesariamente negativo ni contra el Estado de Derecho ni nada por el contrario. Me parece hasta saludable. Yo le quisiera decir que dentro de un cierto margen es conveniente que no estemos todos de acuerdo, y quizás ni siquiera sería conveniente que estemos siempre todos de acuerdo, ¿no? Ya que estamos en esto, fiscal, ¿qué viene en el caso Democracia Viva, estos casos de corrupción? Hay personas, parlamentarios que se preguntan cuándo se va a pedir el desafuero, por ejemplo, la formalización de la diputada Catalina Pérez. ¿Qué nos puede adelantar? Lo que les puedo adelantar es que estas causas las hemos investigado de manera coordinada a nivel nacional desde que esto se inició. Dijimos que pasábamos a una segunda etapa de esta investigación hace algunas semanas atrás, cuando ya conociendo el origen de los fondos, teniendo ya una aproximación más cercana de cuántos fondos venían de los GORES, cuántos fondos venían del Ministerio de Vivienda y del ámbito del Ministerio de Vivienda, decidimos entonces agrupar esas causas. Y hoy día hay causas agrupadas de responsabilidad de distintos fiscales regionales, y hemos agrupado causas asociadas a ciertas fundaciones a ciertos fiscales regionales. Lo que sigue ahora es continuar con las diligencias que están en curso. Probablemente van a haber algunas formalizaciones que no voy a avisar por televisión. Usted entiende perfectamente que no podemos decir a quién es. ¿Ah? En pedir no hay engaño. Claro, pero sí, en pedir no hay engaño, pero vamos a seguir avanzando en estas causas, con la mayor celeridad posible. Lo que ha ocurrido, claro, es que los montos fueron creciendo con el tiempo. Sí. Hoy día enfrentamos cantidades que son muy significativas hacia fundaciones que originalmente no teníamos también, que han incluido a fundaciones que originalmente no teníamos a la vista, pero vamos a seguir avanzando con eso. Hablemos de seguridad, porque se conoció esta semana el informe de homicidios. Tenemos un promedio, ¿no?, de 3,4 asesinatos diarios, que es una cifra bien impactante. Si bien menor probablemente a los de los países de la región, pero no deja de impactar. Hay una leve baja, pero pareciera que en el último tiempo los casos van a empujar esa cifra hacia arriba, han dicho algunos expertos. ¿Cuál es su mirada ahí? Las cifras que pudimos ver son las cifras del primer semestre del 2023 en comparación con las del primer semestre del 2022. Eso es lo que pudimos ver. Esas cifras de modo alguno pueden extenderse automáticamente, espontáneamente, de forma natural, como para entender que muestran de manera indubitada una constante que debería repetirse en el segundo semestre. No, más bien tuvimos un término de segundo semestre y un inicio de primer semestre muy malo. O sea, tan malos como que hemos estado preocupados de los homicidios, los que mueren niños, en cantidades con las que no estábamos familiarizados. No estamos familiarizados con darle prioridad a grupos, ¿no es cierto?, de investigaciones en las que mueren niños. No estoy diciendo una investigación en la que mueren niños, digamos, sino que en 8, 7, 10 casos de niños muertos en el lapso de pocas semanas, en tener que instruir que se les dé prioridad a ese tipo de casos. Esperamos tener el resultado del segundo semestre aproximadamente en marzo o abril. La razón por la cual nos toma algunos meses, porque nuestros sistemas históricamente no estaban preparados para tener que entregar
informaciones detalladas y precisas en plazos breves para la toma de decisiones, pero hemos estado trabajando con la mayor rapidez posible para contar con eso. Yo solo hacer presente, porque alguien piensa que es poco tiempo, que cuando asumimos el año 2023 la responsabilidad de la Fiscalía, no teníamos en la cifra del 2021 de homicidios consumados. O sea, tuvimos que reconstruir homicidios 2021, luego teníamos 2022, ahora ya tenemos primer semestre de 2023, y teníamos también mejor información nuestra a partir del trabajo de los equipos ECO en terreno, de qué es lo que estaba pasando en las últimas semanas. Por supuesto, eso hay que pulirlo, y para poder tener una cifra oficial siempre toma algunas semanas, pero estamos teniendo información periódica hoy día con la que antes no contábamos y que nos permite tomar decisiones más oportunas. Hemos visto 2 casas de torturas, del terror, dicen algunos ahí en Maipú, grupos vinculados al Tren de Aragua, ahí torturaban, mataban, en fin. Y uno se pregunta, ¿esto probablemente habla de una extensión de este grupo que tal vez no se había dimensionado por parte de la autoridad? Mire, no son solo 2 casas de tortura, sino que además se encontraron 2 casas en las cuales se retenía a los secuestrados. Sí. ¿Ah? De lo que habla es de que los estamos deteniendo y los estamos encontrando, de que los estamos desbaratando. De eso de lo que habla ese tipo de hallazgos, de que estamos avanzando y que estamos desbaratándolo. ¿Cuánto podemos avanzar en eso? El tiempo dirá. El efecto que eso produzca en su actividad periódica, en la cantidad de secuestros que se cometen, en la cantidad de homicidios. Pero de lo que habla es que hoy día hay un fenómeno que tiene nombre y apellido, de que hay equipos que están trabajando para perseguir y desbaratar esas bandas, de que hay un problema que tenemos sincerado, un problema que la comunidad nacional ya tiene conciencia, y lo más importante es que avancemos en la profundización de la convicción, en profundizar la convicción de la necesidad de avanzar juntos y de manera más rápida con sentido de urgencia. Lo último, fiscal nacional, seguramente usted ha escuchado este debate, lo planteó esta semana el alcalde de Estación Central, que es oficialista. Militares en la calle, ayudando a carabineros. ¿Le parece que es una medida que debería tomarse? Eso me parece que es una medida del ámbito preventivo y que corresponde a las autoridades que están a cargo de la actividad preventiva, los responsables de la actividad preventiva, decidir si ello es procedente o no es procedente. Nosotros, una vez que se tome una decisión sobre el particular, el Ministerio Público va a trabajar en base a aquello que se haya resuelto. Por supuesto, militares en la calle van a necesitar algún tipo de preparación para poder recolectar evidencia, para poder tener claridad respecto de detenciones, no poder cometer errores involuntarios que estropeen procedimientos. Pero en el norte, por ejemplo, en el trabajo que se ha realizado en las zonas limítrofes o en el resguardo de infraestructura crítica, las patrullas mixtas han tenido muy buenos resultados. Son patrullas integradas en que participan, estoy hablando de la zona fronteriza, en la que participa un funcionario de carabineros, pero con funcionarios del Ejército o de las Fuerzas Armadas, que permiten compartir experiencias de manera que el policía experto, el funcionario experto, que el policial, en este caso, nosotros, puede supervisar el trabajo militar. Pero sobre ese punto no quisiera extenderme, no, es una actividad que tiene que, en definitiva, el Poder Ejecutivo resolver. Bien, fiscal nacional Ángel Valencia, muchísimas